daño psicológico, si es lo que está pasando en ese momento, inmediatamente rompe mi barrera de protección emocional, puede en el mismo momento, ¿no? Rompe tu barrera de protección emocional, al día siguiente ya te sientes mal, al día siguiente tienes problemas con tu estado de ánimo es cambiante, empieza a tener de repente algunas conductas de tipo depresivo y ya se está manifestando ahí el daño emocional. Cuando nosotros hablamos de daño psíquico, es posterior a, como lo estaba explicando, ¿no? Justamente Cristian está preguntando, ¿el daño psíquico es psíquico? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Nayeli, ¿qué nos dice? De hecho, que usted explicó al inicio de esa línea, entonces, ¿dónde se debería diferenciar primero el término de violencia y de maltrato? Ya que acá, justamente, Nayeli, yo hice la diferenciación para saber de qué estábamos hablando o de qué íbamos a hablar durante todo el desarrollo del tema de hoy, ¿ya? Nosotros cuando hablamos específicamente del tema de violencia, ya lo he tipificado como violencia física, económica, sexual, ¿no? Ya lo hemos tipificado de esa manera. Entonces, ahí no estamos hablando de maltrato, ¿correcto? Cuando hagamos la evaluación, ¿no? Cuando hagamos la evaluación del informe forense de daño psicológico o de afectación emocional, ¿qué es lo que vamos a ver? Si es que se ha producido por maltrato. Si es que se ha producido trauma. ¿Listo? Es ahí nosotros estaríamos entrando. ¿Ya? Ya. César, vamos a entrar, estamos todavía en el acontecimiento estresante. Estando, sí, estamos empezando para que, si me preguntan lo que voy a exponer más adelante, todavía sentido explicar la diapositiva, ¿ya? Vamos a ir con calma, no te preocupes, Fernando. César, perdón. Leslie me dice la consulta, ¿qué pasaría si nuestra barrera de protección se ve dañada también por pensamientos irracionales? Ya, justamente, Leslie, la respuesta tú también la tienes. ¿Por qué motivo? Porque está siendo dañada por pensamientos irracionales. Esos pensamientos irracionales están relacionados a tus experiencias pasadas, están relacionados a tu personalidad, ¿no? Ahí está la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Me gusta cuando comienzan a preguntar porque se pone muy buena la capacitación así. Ya no me siento que estoy solo ya hablando contra el silencioso mundo de la virtualización de las clases, ¿no? Muy bien, entonces, para ir del acontecimiento traumático, es ahí donde ya vamos a tener la afectación psicológica, que justamente es lo que nos estaba preguntando César. ¿Qué cosa es la afectación psicológica? Ahí tenemos la respuesta. Es una respuesta transitoria, ¿correcto? Es una respuesta transitoria a nivel cognitivo, a nivel conductual, a nivel emocional y fisiológico, asociado a la experiencia de familiar. Eso es la afectación psicológica, ¿no? El caso que estoy viendo, por ejemplo, no les puedo contar mucho o darle mayores indicadores porque está judicializado. A ver, Violeta nos dice, si un perito de parte realiza un informe sobre la autopericia y refiere que se puede diagnosticación psicológica a los 6 meses, entonces estaría incurriendo. Es que en este caso no estaríamos hablando un tanto de afectación lógica, ya estaríamos hablando de daño psíquico. ¿Ya? Lo que sí, como le digo, tendríamos que tener en consideración lo siguiente. Siempre utilizar la terminología adecuada, ¿ya? Tenemos que utilizar siempre la terminología adecuada. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un informe sobre afectación psicológica, tiene que, en el momento que sucedió los hechos o a la semana que han sucedido los hechos, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, si yo hablo de daño psíquico, obviamente que tiene que pasar un tiempo prudencial. ¿Por qué motivo? Porque esa perturbación emocional está repitiendo con el tiempo. ¿Te das cuenta? Esa afectación psicológica, de repente ya entras en terapia psicológica y te diciendo, señora, ¿sabe qué? Hay que hacer estas cosas, todo es un planteamiento clínico y te recuperas de eso, ¿ya? Pero si tú, a pesar del tratamiento clínico psicológico que te han dado, sí
existe todavía esa perturbación emocional, entonces ya estamos hablando de un daño psíquico, ¿ya? Sí, Cristian, lo que pasa es que en nosotros, y no solamente en el área forense, ojo, no solamente en el área forense, tenemos que tener, no tenemos que tener tan cerrados en lo que corresponde hecho que vamos a ver, ¿no? Ojo, nosotros vamos a hablar, y estamos hablando solamente de lo que nos corresponde como psicólogos forenses, ¿listo? Entonces, el psicólogo forense, por su propia formación, primero es psicólogo y después se especializa en forense. Entonces, nosotros no podemos ser tan rígidos, ¿no? No puede ser tan rígidos de que las cosas tienen que ser así, ¿no? Nosotros vamos a ser rígidos cuando vayamos haciendo un contraperitaje o cuando hagamos un peritaje de parte. Ahí sí tenemos que tener esa rígida. ¿Por qué? Porque vamos a ver a otro que también va a defender la parte que a él le corresponde. ¿Listo? Entonces, primero, ¿no? Primero que tenemos que consideración terminología a la cual nosotros nos queremos referir, ¿ya? Cristiano dice, por lo que algunos autores son rígidos, sí. Que en su exposición que el daño psíquico es claro. Y ahí ya esa afectación psicológica yo he tenido de repente una semana, 2 meses y se me pasó, solamente ha sido una afectación psicológica. Pero si eso todo remite con el tiempo, ¿no? Remite con el tiempo y está presente ahí, y ello, por ejemplo, por más que haga un tratamiento psicológico y no funcione como funcionaba anteriormente, entonces ya hay daño psíquico. ¿Cómo lo voy a notar? Rendimiento laboral, el aspecto social, el aspecto familiar y el aspecto académico. ¿Listo? Muy bien, entonces ya estamos viendo lo que es al acontecimiento traumático, ya estamos teniendo claro lo que es una afectación psicológica, ya estamos hablando de lo que es el daño psíquico. Este cliente, cuando me dice, de verdad yo me siento mal, me dice, por todo lo que está pasando me siento mal. Y a través de la observación de los síntomas, obviamente como clínico, ¿no? Como clínico, uno determina que sí hay afectación psicológica. Pero en este caso me estaban contratando como psicólogo forense. Entonces, yo sí puedo ver a través de la observación de la entrevista que sí hay hay afectación psicológica. Entonces, ¿qué me faltaría? Aplicar técnicas proyectivas, técnicas psicométricas, donde efectivamente me determinen qué es lo que está pasando con esta persona. ¿Listo? Sí, 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 justamente, Cristian, nosotros tenemos guías, ¿no? Obviamente que hay guías en el tema que es para poder hacer una acción, ¿no? Y justamente discutíamos el día de hoy por la mañana con bueno, colega, vamos a decir, es un profesional que es abogado, trabajan juntos en este tema de lo que es temas forenses, y la tipificación, ¿no? La tipificación, por ejemplo, los periodistas cuando hacen una reportaje sobre agresión y ven que la persona ha sido arañada, ha sido golpeada y está pinchado, lo que dicen es desfiguración de rostro. ¿Ya? Le estoy poniendo este ejemplo para que nos podamos entender bien y qué bueno que lo estemos manejando de esa manera. Dice desfiguración de rostros. Si nosotros vamos a la guía, ¿no? A la guía realmente, dicen que no es desfiguración de rostro, ¿no? La desfiguración de rostro se da cuando te mutila una parte de rostro y que no va a quedar igual. Entonces, recién para los médicos legistas, ello es una desfiguración de rostro. ¿Y qué es lo que pasa? De que acá ya vienen los comentarios, ¿no? Los desgraciados, malditos, estos no saben, mira la pobre mujer, mira el pobre hombre cómo ha quedado, ¿no? Desfigurado. Pero no, pues, no, definitivamente no es así. ¿Por qué? Porque ya como muy bien lo está diciendo Cristian, las guías que hay, las guías de procedimiento, las guías de intervención, son de claras, ¿no? Son bastante claras. Entonces nosotros tenemos que ir viendo también eso. No podemos poner de nuestra parte, ¿por qué? Porque hay una guía procedimental, una guía de procedimientos en lo que corresponde al tema que estamos tratando el día de hoy y lo que estamos poniendo como ejemplo. ¿Listo? Entonces, acá vamos a entenderlo un poquito mejor lo estamos desglosando, ¿no?
Cuando existe esa barrera de protección emocional, barrera de protección emocional, entonces la persona dice, no, esto ya para mí es una amenaza grave y esto me puede generar daño para mi vida. A ver, vamos a ver qué dice acá. A ver, Cristian, daño psíquico. A ver, un momentito. Por favor, leer lo que nos dice Cristian. ¿Sí? Cristian dice, el daño psíquico es la afectación y alteración mental de la capacidad de la persona producida por un hecho conjunto de violencia que determina el menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible en funcionamiento integral previo. Claro, acá estamos viendo y tenemos la diferencia en el tema de lo que es un daño psicológico con una afectación psicológica, ¿no? Algo te puede afectar temporalmente, el daño psíquico ya permanente. O sea, te va de una u otra manera, te va a alterar las funciones mentales y sus capacidades. Por eso el día de hoy estamos viendo eso, poderlo entender. A ver, María Dolores nos dice, si una persona durante una relación de convivencia sufrió maltrato físico y psicológico, a 8 años de haberse separado de su pareja hoy en día, que arrepentida de su vida, lo hace imposible porque el tema de vivir es lo mismo que ahí, por ejemplo, podríamos decir, voy a ser un tanto debido en decirlo, podría ser de que haya daño psíquico. ¿Por qué motivo? Porque ya se alteró una parte de relación, ¿no? La parte cognitiva, la parte social. Entonces, obviamente que es muy posible que no pueda iniciar una nueva relación. Ahora, el tema también acá es lo siguiente, ¿no? El tema acá es lo siguiente. Nosotros, ya, sí, no te preocupes, vamos a ver eso, ¿ya? Vamos a ver eso. Nuestra colega Matos nos dice que no se usa criterios clínicos, pero sí para encontrar estrés. Claro, justamente es eso lo que estamos hablando, ¿sí? Y al final ya vamos con las preguntas que están haciendo, poder terminar lo que tenemos el día de hoy. Muy bien. Cuando esa barrera de protección emocional hace que mi yo sea indefenso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la persona afectada ya está percibiendo que hay una grave amenaza y que hay un daño para su vida. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener una relación que se va a producir tres situaciones que son bastante claras. ¿Ya? Vamos a tener una reacción de estrés agudo, vamos a tener un trastorno de adaptación y estos dos puntos que acabo de mencionar nos van a generar un desequilibrio transitorio. Ojo, es un desequilibrio transitorio. Si nosotros ya estamos hablando de un post-trauma, entonces ya estaremos yendo a lo que es una posible daño psíquico, ¿ya? Un posible daño psíquico, ¿ya? Karina, vamos con calma, como le digo. ¿Ya? Vamos con calma. Sí, sí, está bien que pregunten, pero si comienzan a bombardear preguntas, como dicen muy bien las colegas, no vamos a poder, no podemos avanzar y terminar. Y al final creo que podemos tener un poquito de tiempo para conversar. Estrés agudo, trastorno de adaptación. Ello me va a dar un desequilibrio transitorio. ¿Listo? Si esto ya me produce un post-trauma, entonces ya estamos hablando de que se puede estar generando un daño psíquico. ¿Listo? Y acá ya nos vemos al tema de afectación psicológica y daño psíquico. ¿Ya? Si nosotros tenemos violencia familiar, ¿no? Y creemos que la afectación es algo pasajero y tenemos la parte cognitiva y conductual y emocional afectada, está yendo por buen camino. La violencia familiar te va a dar bajo los siguientes criterios. Capacidad de resiliencia, ¿no? Tolerancia a la frustración, el tipo de personalidad, el entorno cultural también es muy importante, mis estrategias de afrontamiento, ¿no? El apoyo y la percepción del entorno. ¿Listo? Eso es la violencia familiar, ¿ya? Eso es la violencia familiar. Entonces, si todo yo lo voy a utilizar, la acción psicológica se va a ver como algo pasajero, ¿no? Y me va a afectar en estas tres áreas, lo cognitivo, lo conductual y lo emocional. Si yo estamos hablando de daño psíquico, ya estamos hablando de secuelas emocionales, ya estamos hablando de secuelas emocionales. Entonces ahí debemos tener en consideración que el daño psíquico podría ser leve, podría ser moderado o podría ser
grave. Entonces estamos viendo cómo podemos ir haciendo ya la separación, la distinción de cuándo es afectación psicológica y cuándo es daño psíquico. Vuelvo a repetir, la afectación psicológica es pasajera y el daño psíquico me va a generar secuelas emocionales. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos que es afectación psicológica, que es algo que ustedes se estaban preguntando, entonces vamos a tener en consideración que se va a afectar la parte cognitiva. ¿Listo? Y cuando tenemos afectada la parte cognitiva, entonces no vamos a prestar atención, concentración, vamos a tener afectación en la memoria, ¿no? Vamos a tener amnesias disociativas, de repente vamos a generar algunos olvidos para que no nos genere mayor estrés, vamos a estar dependientes de tener ese miedo que nos abandonen, y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que comienzan a idealizar al agresor, ¿no? A idealizar. Ahí estamos hablando ya de la afectación psicológica. Muchas personas, no voy a decir mujeres ni hombres, pero muchas personas dicen, si me deja, ¿qué voy a vivir? Ya, no importa que me maltrate, pero con tal que tenga, mis hijos seguros, mis hijos tengan una casa, ¿ya? Lo actual va a ser muchas veces en lo que corresponde las alteraciones que se pueden dar en el control de los impulsos, ¿no? Se puede volver muy impulsiva, puede haber alteraciones de relaciones interpersonales, hay un cambio tremendo en la parte conductual. Y dentro de la parte emocional, vamos a ver que hay alteraciones efectivas, muchas veces hay distorsiones de la autoimagen, ¿no? Yo tenía un casito que no es un caso forense, pero lo voy a comentar, que un enamorado le decía, ¿no? Le decía, tú debes estar agradecida conmigo, ¿no? Tú tienes que estar agradecido conmigo. ¿Por qué? Porque tú eres gorda y fea. Yo soy el único que así como gorda y fea, ¿no? Y ella sí era gorda, pero no era fea. Pero ella, cuando su enamorado le repetía, constantemente repetía, tú eres gorda, gorda y fea, gorda, la chica comenzó a cambiar su forma de vestir, ¿no? Antes andaba, espero que lo tomen a bien, andaba apretadita, ¿no? Bien vestidita, bien coqueta la chica. Pero cuando ya comenzó con este señor, con este muchacho, que le decía que ella debe estar agradecido con él, porque él es el único que la ha escogido siendo de fea, comenzó a usar ropas anchas, comenzó a andar descuidada. Entonces, ya la percepción de la altura corporal, la percepción generó pues ya una afectación. Ella tenía afectación emocional, tenía esa afectación psicológica que tenía. ¿Por qué? Gracias a que él era el único que siendo gorda y fea, la quería, ¿no? Entre comillas, porque obviamente no tiene nada que ver con el amor, ¿ya? Muy bien, entonces, si nosotros vamos ya a la parte legal, vamos a ver que dentro de lo que corresponde a la afectación emocional o afectación psicológica es la repercusión jurídica del estado de la víctima después de un hecho de violencia familiar, ¿ya? O sea, se produce el hecho y para la justicia, ojo, se produce el hecho y se presentan síntomas. Insomnio, la habilidad emocional, ¿no? Cambio de estado de ánimo de manera brusca, irritabilidad, esos pensamientos intrusivos que tenemos, que justamente alguno de ustedes lo mencionó como pensamientos irracionales, ¿no? Tristeza, y todo ello, toda esa alteración que se ha producido después de un hecho de violencia familiar, ¿qué es lo que me va a generar? Me va a generar un desajuste psicológico, ¿ya? Ese desajuste psicológico es transitorio y no se va a convertir en un trastorno psicológico. ¿Qué es lo que va a alterarse? Según noticias, ¿qué es lo que me dicen? Si altera esa área de funcionamiento funcional del sujeto, entonces va a alterar la parte social, la personal, la laboral, muchas veces de estudio, pero de manera temporal. Ojo, eso sí me gustaría que tengan en consideración que de manera temporal. Acá ya vamos a hablar del daño psíquico, ya vamos a hablar del daño psíquico, y que es algo importantísimo dentro de lo que corresponde al tema del de hoy, ¿ya? Cuando nosotros hablamos ya del daño psíquico,
quiere decir que hay una afectación o alteración de alguna de las funciones mentales. Llámese atención, concentración, memoria, que disminuyen la capacidad de la persona por un hecho o conjunto de situaciones de violencia. Ojo, por un hecho o varias situaciones de violencia. En este caso, estamos diciendo que puede ser temporal o permanente, como estaba diciendo Cristian, reversible, pero el ámbito familiar, social, laboral, educativo y personal. Echeverría, que nos dice que son secuelas emocionales, ¿no? Son secuelas emocionales después de una afectación emocional, ¿no? Entonces, a pesar de lo que he pedido y los síntomas están estables, ya van a generar una incapacidad permanente, ¿correcto? Va a generar una capacidad permanente que a través del tiempo, a través de las terapias psicológicas que puedan utilizar, no va a, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando, como ya les he mencionado anteriormente, estaríamos hablando ya de cambios en la estructura de la personalidad. ¿Ya? O sea, si bien es cierto, la estructura de la personalidad que les había comentado, son ya una instrucción que se va a dar de mi personalidad pequeño, eso es de acuerdo a los vínculos iniciales, a la relación de vínculos, a la calidad de vínculos iniciales que yo tengo con los genitores o con las personas responsables de la persona, entonces se va a cambiar. De personalidad sana, de repente puedo pasar a una personalidad, a una estructura de personalidad neurótica, o de repente una psicopática, de repente una borda. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren ustedes que acá ya estamos hablando que el lleno psíquico ya generó, por la redundancia, ya generó un daño. Ya generó un daño. Y como muy bien lo dice Echeverría, ¿no? No remite ni con el paso del tiempo, ni con un tratamiento adecuado. Entonces, cuando ustedes psicólogos, sí, y creo que hay muchos alumnos y colegas dentro del área de psicología, ¿no? No puedan ustedes resolver o llevar a cabo un tratamiento adecuado después de un caso de violencia familiar, entonces no se sientan mal. Es que esa afectación emocional que ha tenido su cliente ya no es una afectación emocional, sino ya se convirtió en un daño psíquico. Ya se convirtió en un daño psíquico. Muy bien, acá nosotros tenemos las respuestas, ¿no? Tenemos las respuestas psicológicas frente a un hecho de violencia, ¿no? Vamos a ver etapas, vamos a hablar de 24 horas, vamos a hablar de meses y vamos a hablar de 6 meses, ¿no? Entonces, dentro de las 24 horas hay una desorganización, ¿no? Como digo, hay una desestructuración emocional. En este caso, la conducta que se va a manifestar se aturde, se confunde, hay desconcierto y su reacción es pobre frente al evento. A veces ese tema de la desorganización que se presenta, vamos a tener una reacción emocional de miedo, de culpa o de vergüenza, ¿no? Estamos trabajando ya el tema de las emociones. Mi reacción cognitiva va a ser desorientación, ¿no? Ustedes no sé si habrán visto un hecho de violencia, la persona no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, se siente atado, se siente abandonado, siente que todo el mundo se le viene abajo, ¿no? Eso muchas veces está ligado a esas pérdidas temporales de la memoria, que la conocemos como lagunas, y muchas veces no le da la credibilidad de que el hecho se ha dado como si fuese real. Muchas veces le dicen, no, esto no me puede estar pasando a mí. Luego viene ya la reorganización. Esta reorganización se va a dar en meses, después de la desorganización. Entonces, la conducta que va a tener va a ser de una conducta evitativa, ¿no? Va a tener una conducta temor, haber llanto, irritabilidad, alteración del sueño. Dentro de la reacción emocional va a haber ambivalencia, ¿no? Va a haber ambivalencia de que se siente bien, se siente mal, va a tener síntomas ansiosos. Muchas veces esos síntomas ansiosos están relacionados con los síntomas ansiosos depresivos, tener rabia, va a tener cólera, va a tener esa frustración de no haber podido reaccionar adecuadamente y se va a sentir impotente. ¿Cuál es la reacción cognitiva? Vamos a tener en consideración el déficit atencional
Y acá viene algo muy importante que lo mencionó una de las colegas, está participando hoy. Los pensamientos distorsionados, las creencias irracionales, esos pensamientos intrusivos que tenemos. ¿Cuándo nosotros vamos a hablar del establecimiento del daño psíquico? Cuando va pasando de los 6 meses a más, ¿no? Ya hay una conducta introspectiva, ya es una persona que se aísla, ¿no? El mental ya prácticamente lo ha perdido y está en una actitud de hipervigilancia, ¿no? La hipervigilancia, desde mi punto de vista, saben que es un exceso del tema de la conducta de la conciencia, ¿no? La reacción emocional va a estar dada específicamente ¿a qué? A la pérdida de la autoestima, ¿no? Ese es un indicador muy importante, lo podemos notar simple, a un simple juicio clínico, ¿no? Se vuelve una persona muy suspicaz, se vuelve una persona muy angustiada, siente vergüenza, ¿no? Piensa que va a volver nuevamente a experimentar, ¿no? El daño, perdón, la acción que ha podido tener cuando acciona algún evento parecido, ¿no? Parecido al suceso de violencia que se puede haber dado. Ahí ya tenemos una reacción cognitiva relacionado a un trastorno de personalidad. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cómo esa afectación emocional y no se elabora adecuadamente, se va a convertir en un daño psíquico. Al convertirse en un daño psíquico, ya se convierte en un trastorno, ¿no? Y ahí tenemos, ustedes lo pueden estar visualizando, trastorno de edad, trastorno de estado de ánimo, trastornos somatomorfos, ¿no? Trastorno de adaptación, trastornos demenciales, amnésico-cognitivos, abuso o dependencia a sustancias, ¿no? Trastorno de conducta alimentaria y trastornos de difusión sexual. Obviamente que todo ello tiene que ser corroborado desde el establecimiento del psíquico en función de evaluación forense que se está realizando, ¿ya? Luego tenemos la consecuencia de la violencia contra las mujeres, de acuerdo al decreto legislativo 23 de enero del 2017. Vamos a ver que en la parte cognitiva, conductual y emocional y fisiológica se van a presentar estas series de elementos, ¿no? En el campo cognitivo, en el aspecto cognitivo, vamos a ver que la víctima puede estar confundida. Esta confusión muchas veces no le permite tomar decisiones, ¿no? No le permite tomar decisiones. Entonces, acá estamos hablando de una percepción de una indefensión, de no se puede controlar. Los acontecimientos que pueden generarse alrededor de ella, o de la sí, de ella, las mujeres, entonces va a deformar esos procesamientos del acontecimiento. Entonces se va a generar una conducta psicótica en ese momento, ¿no? Sus pensamientos van a ser permanentemente repetitivos, no va a ser para nada productivos y esos pensamientos le van a generar ansiedad, ¿no? No se va a poder concentrar, va a tener olvidos frecuentes, ¿no? Como le estaba mencionando, las lagunas mentales, un malestar tonal, solamente lo percibe y muchas veces también se va a dar cuenta de que esa situación ella misma lo puede negar. Dentro de lo conductual puede presentar una conducta del síndrome amotivacional, dificultades para hacer las actividades que siempre hacía antes de sufrir como parte de una violencia hacia la mujer, ¿no? Va a tener esa conducta de escape, va a tratar de evitar. Si hablamos de síndrome motivacional, perdón, vamos a ver todas esas consecuencias de escape, evitación, pasividad, precipitaciones. Vamos a ver que muchas veces va a reaccionar de una manera no esperada frente a una emoción, ¿no? La impulsividad se va a poner de manifiesto. Acá hay un caso también que es un tanto complicado porque puede ser que empiece a consumir drogas, puede ser que empiece a consumir fármacos, ¿no? Esos fármacos que básicamente se dan cuando una persona está con un diagnóstico de depresión, comienza a tomar su clonazepam, su diazepam, su alpaz, de 5 ¿no? De 5 no les hace nada, se toman de 10 y comienza a incrementar su consumo, pero ya como una forma de consecuencia de la violencia hacia la mujer, ¿no?
puede hablar acelerado, ¿no? Puede tener una verborrea, puede tener temblores, tartamudeo, puede tener alteraciones en la voz, ¿no? Se le corta la voz cada vez que puede hablar del evento, como también puede haber agresividad, puede haber ataques de ira, se va a manifestar en ello una conducta agresiva, ¿no? Si nos vamos al tema emocional, ya estamos viendo que va a tener presencia las emociones básicas, ¿no? En este caso se va a presentar la ansiedad, el miedo, la ira, la tristeza, la labilidad emocional que es frecuente, se podría decir, ¿no? El cambio brusco de estado de ánimo, angustia, depresión, vergüenza, irritabilidad. Muchas veces, cuando nosotros decimos dentro de la evaluación que existe vergüenza, las personas que han sido afectadas a través de un acto violento no lo reconocen. O sea, no lo consideran como una reacción emocional, ¿ya? Ahora vamos a ver el tema fisiológico. Obviamente que vamos a tener problemas para el sueño, ¿no? Puede haber insomnio, puede haber hipersomnia, ¿no? La taquicardia emotiva, hipertensión, puede haber rigidez muscular, contracciones musculares, dolores de cabeza, impotencia sexual, ¿no? Pues en lo que es la capacidad de poder llegar a la satisfacción sexual, al clímax, ¿no? Alteración del sistema digestivo. Ustedes saben que por lo general siempre nuestro estómago es el que más sufre, ¿no? Es el que nos manifiesta la parte emocional de algún evento que se puede estar produciendo. Exceso de transpiración, sequedad de la boca, que forma parte de lo que es la ansiedad, sensación de tener un nudo en la garganta, como está en hipervigilancia, está en un sobresalto continuo. Todo ello, lo que hemos mencionado, la parte activa, conductual, emocional y fisiológica, son las consecuencias que se dan en situaciones de violencia contra las mujeres. Muy bien, les agradezco su participación el día de hoy. Hemos tenido una sesión muy buena desde mi punto de vista. Tenemos 161 participantes. Espero que haya sido de su agrado. Nuevamente, soy el psicólogo Luis Guzmán. Ahí tenemos mi número telefónico y tengo mi correo, ¿no? Creo que podemos dar, no sé si me ayuda Margot, si tenemos tiempo para las preguntas que quieran hacer, por favor. Espero que... Gracias, René dice, les agradezco realmente a todos los participantes del día de hoy. Espero que haya estado al alcance de la expectativa que ustedes tenían sobre ese tema. Y ese tema es, vuelvo a repetir, de larga discusión. Ya es un tema de larga discusión, pero, vuelvo a repetir, tenemos que basarnos en las guías de procedimientos que tenemos dentro del área forense, ¿no? Y es eso lo que tenemos que hacer. Muchas gracias a ustedes, realmente muchísimas gracias. Margot, si tienes Muchas gracias, doctor. Sí, excelente exposición. Muchas gracias. ¿Terminamos entonces para despedirme? Sí, sí. Entonces, realmente, muchísimas gracias. Espero que haya solventado todas sus dudas y haya favorecido a que ustedes conozcan un poco más sobre lo que es la afectación emocional. Realmente, Valerie, la palabra es trastorno, no es trastorno, no. La palabra es trastorno, ¿ya? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Si hay alguna pregunta que quieran hacer, entonces, si no, le doy las gracias. Doctor, Muchas gracias entonces con todo. Quería hacer una pregunta. Sí. Muy buenas noches, Buenas doctora. noches. Agradecida por la excelente exposición. Acerca de los informes que se puede emitir, ¿es necesario considerar que la paciente usuaria tiene afectación psicológica o sería necesario especificar que su afectación psicológica, ya que hoy día aprendimos que es en relación a nivel cognitivo, conductual o a nivel emocional? ¿Sería necesario especificar o solamente considerar que tiene afectación emocional o una afectación psicológica? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que tenemos que hacer es especificar qué es lo que está pasando con la cliente, ¿no? Ahora, esta pregunta me lleva también a otra pregunta,
¿qué instrumentos utilizamos? ¿Con qué medimos? ¿No? Entonces, si yo veo que está afectada la parte emocional, ¿no? A través de la entrevista y la observación, voy a utilizar un test que mida emociones, ¿no? Y acá aprovecho también para recomendarles mucho el uso de, dejemos de un lado el test de la persona bajo la lluvia, dejemos de lado un tanto eso, y empecemos a utilizar un test que ha sido creado para nuestra realidad, que es el test de Rosal, que lo hizo el colega Juan José Conejo, ¿no? Entonces, ese es un tema que prácticamente ha sacado de medio al test de la persona bajo la lluvia, apoyado por una investigación realizada por mi persona, y dos colegas más de seguimiento de la persona bajo la lluvia, no mide lo que tiene que medir en nuestra realidad. Ojo, en nuestra realidad, ¿no? Sería bueno que revisen ese tema para tener en consideración ello. Entonces, a la pregunta que me hicieron, yo voy a evaluar lo que estoy viendo en la persona, ¿no? Entonces, de emocional, entonces tengo que utilizar un test que me mida la evaluación emocional. El tema de afectación emocional. Y verá, tiene afectación emocional, ¿ya? Quiero evaluar depresión, tiene indicador depresivo, evalúo con un test de depresión y coloco ahí, ¿no? Coloco ahí que tiene indicadores de depresión, Escucho un poco entrecortado. Al parecer es la señal. Uy. Al parecer el doctor salió de la reunión por problemas con su señal. Claro, chicos. Pero de todas maneras, como es teléfono, a ver un momento, voy a tratar de conectarlo. Esperemos un segundo, por favor, solamente un minuto. Suele suceder. No sé si hay alguna pregunta. Me dijeron que quedaban algunas preguntas pendientes. Margot, por favor. Buenas noches, Preguntas, doctor. no sé si los chicos podrían... ¿Puedo preguntar? Sí, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Felicitarle por la ponencia. Mi nombre es Miki Travesaño. Gracias, Miki. Yo tengo unas dudas con respecto a este concepto de afectación psicológica. Ya. Toda vez que escuchando, por ejemplo, al español, a Ramón Arce, que estuvo hace un mes aquí haciendo una ponencia, él nos planteaba, por ejemplo, que allá en España toman bastante en cuenta, digamos, el DSM-5, y para ellos el daño psíquico equivale pues al estrés postraumático, ¿no? Claro. O en todo caso también al estrés agudo.
Ahora, Sí, dime, Miki. cuando, por ejemplo, cuando el doctor Sotelo el día sábado, por ejemplo, hizo una conferencia también, él Ujú. planteó, por ejemplo, de que similarmente el daño psíquico es justamente lo que se conoce como postraumático. Ya, Y entonces, cuando nosotros aquí en el Perú cogemos este concepto de afección psicológica, digamos que no tenemos, digamos, otros referentes externos, internacionales, que también cogen este concepto, ¿no? Por eso es mi consulta, ¿cómo surge este ya, concepto de Miki. afectación psicológica? Miki, lo que pasa acá es lo siguiente, y acá de repente también yo te agradezco mucho por la pregunta. Acá el tema es lo siguiente, nosotros como psicólogos forenses vamos e informamos, nada más, ¿listo? Vamos e informamos. La parte legal ya se encarga de determinar si existe afectación o existe daño psíquico. ¿Te das cuenta? Entonces, ya viene la interpretación legal, porque justamente habíamos leído uno de los artículos en relación a las consecuencias de la violencia psicológica. Entonces, nosotros como psicólogos podemos demostrar que hay violencia psicológica, podemos demostrar que hay daño psíquico, podemos demostrar que hay daño emocional, pero realmente lo demostramos, nada más. Ya viene la parte de la justicia de determinar si efectivamente se puede tener en consideración lo que nosotros los psicólogos estamos hablando. ¿Ya? Ese es un tema muy importante. Claro, si nos vamos a otras realidades, por ejemplo, como España, hace poco estuvimos en un conversatorio con una colega argentina, y en Argentina, por ejemplo, de un parental, eso inmediatamente lo toman, lo consideran. En cambio, acá en el Perú no lo consideran. Lo consideran como parte de una violencia familiar, pero en sí, en otros países, lo consideran como un síndrome de alienación parental. Entonces, las realidades que tenemos de otros países, que si bien es cierto, pueden enriquecer nuestros conocimientos, pero lastimosamente estamos nosotros cumpliendo la misión que nos corresponde dentro del ámbito que nos permite la justicia, ¿no? Ese sería el tema, Miki. Muchas gracias. De nada, ¿alguna otra pregunta también, por favor, que deseen hacer? Preguntas que... ¿Alguna otra pregunta, por favor? Parece que ya no hay más preguntas. Acá tenemos en el chat. Violeta, lo que pasa que cuando nosotros hablamos podemos tener en consideración la afectación emocional, la afectación psicológica, porque cuando hablamos de afectación psicológica ya estamos viendo la parte que corresponde a una integración de lo biopsicosocial, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de afectación emocional es porque la de las emociones se ha visto afectada. Ahora, cuando nosotros hablamos de emociones, no es tan sencillo, ojo, no es tan sencillo demostrar el miedo, no es tan sencillo demostrar la vergüenza, no es tan sencillo demostrar las emociones que nosotros tenemos. O sea, existen una serie de instigadores que nos van a generar ese miedo, que muchas veces esa emoción. Muchas veces nosotros no conocemos esa emoción, ¿no? O sea, sabemos qué sentimos, pero no sabemos qué nombre ponerle, ¿no? A ver, ¿me dice ya? ¿Ahora sí se escucha? ¿Ahora sí se me escucha, por favor? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya, muchas gracias. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hablamos de afectación emocional, tenemos que determinar efectivamente qué tipo de emoción está dañada, porque muchas veces nosotros no conocemos el tema de lo que es la emoción. Muchas veces nosotros es necesario siempre revisar el tema de las emociones, ¿no? Es muy importante revisar el tema de las emociones. ¿Qué instigadores son los que van a soltar a que se produzca esa emoción, ¿no? René, no se hace un informe parte en sí, pero se hace un informe psicológico forense. Y ahí termina nuestra evaluación psicológica. ¿No?
Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso que tengo, donde ella va a sostener a través de su abogada de que ella ha sido afectada psicológicamente. Listo, ahí está, ¿no? Entonces el juez ya va a decir que venga el psicólogo y que explique por qué motivo tiene afectación psicológica. Entonces va el psicólogo y explica. Entonces, nosotros somos una ayuda a que el juez pueda tomar decisiones. Pero ojo, tenemos que sustentar de manera adecuada. Tenemos que saber utilizar bien qué técnicas vamos a utilizar para demostrar efectivamente que sí se ha producido ese tipo de afectación. ¿Ya? Claro. No sé si es que hay alguna otra pregunta más, por favor. ¿Algo? En todo caso, si cualquier consulta también podrían hacerla al chat de la empresa, chicos, con respecto a las diapositivas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Creo que... Buenas noches. Jonathan, dime, buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Gracias por la excelente explicación. Me agradaría saber si el concepto de daño psicológico es lo mismo que hablar de daño. No, gracias a ti también. Lo que pasa es que nosotros consideramos daño psíquico. Para nosotros, para que tengamos en claro algo, vamos a qué es afectación psicológica y daño psíquico. Son esas dos posturas. Ese es el nombre que le corresponde. No podemos ponerle un sinónimo porque definitivamente no está contemplado dentro de las leyes peruanas. Y eso es algo que nosotros tenemos acostumbrando. Si vamos a trabajar como psicólogo forense, tenemos que conocer mucho la parte legal. Mucho no, sino la terminología, de acuerdo, por ejemplo, a las leyes de protección de violencia contra la mujer. Entonces, hay que conocer las conceptualizaciones que tiene la parte legal en función al lado psicológico, ¿no? Como muy bien está diciendo Miki, por ejemplo. Miki nos habla que había habido un ponente de España, y claro, la realidad de España es muy distinta a nuestra realidad, ¿no? Acá nosotros estamos como muy bien por ahí dijo, si haces informe y te lo presento, listo, con eso es suficiente, ¿no? Con eso es suficiente. Ahora, ahí para demostrar obviamente que hay un daño psíquico, ¿no? Si hay un daño psíquico, ya definitivamente ahí tenemos que sí soportar nuestro informe en el DSM-5 o en el CIE-10, ¿no? ¿Por qué? Porque esa afectación ya se convirtió en un daño. Y al haberse convertido en un daño, ya hay trastornos. ¿Y los trastornos dónde están? En el DSM-5 y están en el CIE-10. Listo. Entonces, ahí ya estaríamos demostrando que sí, efectivamente, la afectación se convirtió en un daño. ¿Ya? Usted me dice qué me recomienda para las diferentes áreas emocionales. La que usted, ojo, que los test que ustedes vayan a utilizar estén validados para nuestra realidad. ¿Ya? Eso sí es muy importante. Ustedes pueden, cualquier prueba, van a utilizar de acuerdo a lo que ustedes quieren evaluar. ¿Ya? Esa es una pregunta que es muy recurrente en las exposiciones que hay. ¿Qué recomendación? ¿No? Yo te puedo recomendar que puedas utilizar cualquier test, ¿no? Tienes que utilizar el que específicamente mida lo que tú has determinado que tiene tu paciente, perdón, tu cliente, ¿no? Me sale de mi clínico muchas veces. Entonces, tú tienes que determinar a través de la entrevista, a través de la observación, qué área ha sido afectada dentro de la afectación psicológica y tu mente justamente que mida ello. Es eso lo que tienes que hacer, ¿ya? Daño psíquico, aparte de la entrevista forense, ya estamos viendo pues de que podemos utilizar algún tipo de test que determine si existe algún tipo de trastorno. Sí, Ivette, en la guía del IML están las pruebas que se pueden utilizar. Claro, se pueden utilizar esas pruebas porque está determinado dentro del IML, pero no nos podemos cerrar solamente a esos test, porque son test muy recurrentes, ¿no? Son test que siempre de una u otra, como yo le digo, yo trabajo dentro del IML, yo trabajo como perito de parte, yo trabajo de una manera externa. Y justamente con el tema de hacer una pericia, muchas veces se utilizan test que no corresponden a la realidad del evaluado.
¿no? No corresponde del evaluado. Si bien son test que ya están estandarizados para poder evaluar, tú como perito de parte puedes utilizar otros test que determinen también que la parte que está evaluando está equivocada, ¿no? Puede, como te digo, ahí ya viene a ser un tema de contraperitaje, ¿no? Ahí viene un tema de contraperitaje. Listo. ¿Alguna pregunta? No, muy gracias a ustedes. De verdad me ha gustado compartir con ustedes porque han tenido la paciencia de esperar y de escucharme y que les haya agradado realmente la labor que está haciendo Margot también, ¿no? En hacer este ciclo de conferencias. Muchas gracias, doctora, a usted. Excelente exposición. Muchas gracias. Ahora Gracias. sí que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, chicos. Buenas noches a todos. Gracias, Margot. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.